Muy buenos días, bienvenidos a Saboreando la Mañana. Qué gusto poder estar junto a ustedes un día más. Y como dice el dicho, el nuevo dicho, mi querido gordito, hay que aprender a ser como Lunes, que harto de ser odiado, aprendió a amarse él mismo. Mira, qué bonita reflexión. Bienvenidos a Saboreando la Mañana. Gracias a nuestros compañeros por todas esas horas de información para que usted tenga siempre presente información ahí, a la mano. Y ahora seguimos con más porque le contamos que más de 1.456.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 ya se han colocado en el país. Las jornadas de vacunación durante el fin de semana se desarrollaron con normalidad en más de 10 puntos en la capital. Veamos. Una jornada más de vacunación se llevó a cabo el pasado fin de semana en Quito. Fueron alrededor de 2.000 personas las que recibieron la dosis contra el COVID-19 en distintos puntos de la capital. Los centros de vacunación se presentaron con un flujo normal de ciudadanos, quienes ya no tuvieron que hacer largas filas ni tampoco madrugar tanto para ser atendidos. Ay, me siento contenta. Muy bien, o sea, no hubo aglomeraciones. Fabián Villamarín acompañó a su madre a vacunarse. Dijo que es un alivio para su familia saber que su mamá ya está vacunada y que para ellos es importante seguir cuidando la salud de sus seres queridos y así evitar complicaciones. Claro, lógicamente sí, es un alivio y usted sabe que las personas mayores está bien que les vacunen primero porque ellos son los más vulnerables. La academia también está poniendo un granito de arena en este plan de vacunación. Desde la Universidad de Hemisferios destacaron el acompañamiento logístico que han tenido junto con el Ministerio de Salud, brindando ese aporte y vínculo con la sociedad que las instituciones educativas tienen como objetivo. El acto de que los estudiantes y la universidad se comprometa a colaborar con el Ministerio de Salud obviamente implica un acto también social. El aprendizaje a colaborar con las personas que necesitan esto es parte de la formación universitaria. A su vez, desde el Ministerio de Salud Pública se informó que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARSA, emitió la autorización para la importación de la vacuna denominada Sputnik V y de esta manera la cartera de Estado tenga carta libre para culminar el proceso de negociación y la llegada de nuevas dosis al país. Informó Mauricio Sánchez. Enhorabuena que todo se esté normalizando, que todo esté funcionando bien, de forma ordenada, sobre todo con un buen trato a nuestros adultos mayores, a las personas con enfermedades catastróficas y muy buena la nota que presentaba nuestro compañero. Creo que sí hay que hacer un reconocimiento especial a la gente de las universidades que se ha unido a trabajar junto al Ministerio de Salud y muchísimos voluntarios también para que todo esto esté muy bien. Así que un agradecimiento especial a la gente de las universidades, de ESPE, UDLA, Central, Católica, etcétera, que han estado trabajando permanentemente. Y eso es muy positivo, enhorabuena, ¿no? Esto es un proceso que nos agarró en frío a muchas personas y seguramente pues con el transcurso del tiempo pues irá aprendiendo un poco más, así como irá avanzando también la vacunación y cuando lleguen pues las próximas edades ya tendrán una logística y un conocimiento mucho más amplio de cómo hacerlo ordenadamente y también hay que poner de parte como ciudadanos. Pero bueno, también le contamos que el gobierno tiene previsto inocular al 100% de docentes, miembros de la Policía Nacional y militares hasta el 24 de mayo. Sin embargo, el ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que se modificó el cronograma de inmunización por el retraso de la llegada de las vacunas. Veamos. Cuando restan días para el cambio de gobierno, la cartera de salud pone pie en el acelerador. La meta hasta el 24 de mayo es cumplir con el 100% de inoculaciones en 3 sectores prioritarios. 100% docentes, 100% militares, 100% Policía Nacional y tenemos ya inoculado más del 95% las Islas Galápagos. Del sector educativo, el 80% ya está vacunado de un total de 269.000 docentes del sistema fiscal particular y educación superior. El objetivo es poner en marcha un retorno voluntario a las aulas. Tenemos las condiciones necesarias para que nuestros niños y jóvenes del país retornen y tienen tanta añoranza y tienen tanto deseo de volver, pero que ya puedan reiniciar otra vez las clases. Si bien se han habilitado más puntos de vacunación, el ministro de Salud reconoció que el cronograma se vio modificado por un retraso en la llegada de vacunas de Sinovac y AstraZeneca. Está previsto su arribo a inicios de junio. 1.5 millones de vacunas que deberían haber llegado desde el primer inicio del mes de mayo
no han llegado. Mientras que de las vacunas restantes se aplican primeras y segundas dosis para adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y con algún tipo de discapacidad. La vacuna muy bien y vamos a seguir cuidándonos para esperar la segunda dosis. Sí, eso sí, puede estar uno tranquilo ya con la vacuna y es otra cosa. De acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud, 936.000 dosis llegarán en junio de AstraZeneca, Sinovac y Pfizer, 6 millones de dosis en julio de COVAX, 4 millones de dosis en agosto de Pfizer y en septiembre llegarán 6 millones de AstraZeneca, completando así las 20 millones de vacunas que adquirió este gobierno. Informó Priscila Cadena. En buena hora, ¿no? Esperamos que se dé este anuncio para que docentes, personal de las Fuerzas Armadas, que también han trabajado incansablemente en esta época de pandemia y de vacunación, puedan inocularse de manera oportuna. Esperemos que todo siga avanzando. Esperamos también de todo corazón pues que las vacunas lleguen pronto a nuestro país, porque eso también genera mucho retraso en temas de logística que tiene pues el gobierno y muchos temas más que puede poner pues en cierto jaque mate, digamos, a la sociedad, pero en todo caso esperemos que lleguen porque se está cumpliendo pues como tiene que ser. Seguimos con más y le contamos que a pocos días de que finalice el estado de excepción y las medidas de restricción dispuesto por el presidente Lenín Moreno para evitar un colapso mayor en el sistema sanitario, existe incertidumbre en el gremio de los médicos por las decisiones que se vaya a tomar en este gobierno que se aproxima. Desde el COE Nacional expresan que no se puede dejar sin controles a la ciudadanía porque podría generar un repunte mayor de la crisis sanitaria. Hasta el jueves 20 de mayo tiene vigencia el estado de excepción focalizado en 16 provincias del país, mismo que según las cifras del COE Nacional ha brindado un alivio positivo al sistema sanitario para desacelerar las tendencias crecientes de contagios y ocupación hospitalaria. Gracias a Dios los resultados son positivos, porque eso nos alegra mucho el saber que no se necesitó de una medida extremadamente radical. Lo importante es que esto nos ha permitido es que sí podemos con medidas mixtas, porque la dinámica del país, y yo lo digo y lo ratifico públicamente, no está preparado el Ecuador para un confinamiento total por su dinámica económica. Ahora la potestad queda en los gobiernos locales para mantener algunas restricciones que sostengan estos resultados hasta que el nuevo gobierno se posicione. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, explica que es de suma importancia mantener los mismos objetivos en el manejo de la pandemia, sobre todo a corto plazo, para evitar un rompimiento abrupto de las medidas y un relajamiento ciudadano. La corresponsabilidad es fundamental. El ciudadano tiene que seguir disciplinado en tema de cuidados personales. Nadie le va a dar lavando las manos, ni poniéndole la mascarilla, ni teniendo el distanciamiento. Es usted el que se cuida. La responsabilidad de la autoridad local en sus competencias. Posición con la que coincide el gremio de médicos, pero que dice no tener el conocimiento de cuál sería la política de prevención o contención de la pandemia del nuevo gobierno. No sabemos qué es lo que va a pasar después del fin del estado de emergencia. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? No se ha hablado nada acerca de la masificación de las pruebas de diagnóstico. No se ha hablado nada de una política de prevención y promoción de la transmisibilidad del virus, de disminuir la transmisibilidad del virus, del proceso de contención. Ambos concuerdan que tomando en cuenta que se avecina un feriado nacional, las decisiones que se tomen deberán ser antes del cambio de mandato y así trabajar en conjunto con las autoridades actuales. En lo que nosotros podamos contribuir, que cuente con ello. Esperemos que en estos próximos días generemos obviamente estas reuniones técnicas para ir dando una posta técnica y evitar que las medidas se rompan de manera abrupta. Eso no es lo lógico, puede pasar lo que ocurrió en España. Informó Mauricio Sánchez. Realmente interesante todo lo que dice el coronel Juan Zapata. No podemos dejar de cuidarnos y es muy cierto, lo dice con toda la frontalidad del caso. O sea, las autoridades no pueden estar diciendo a la gente llevarle a lavarse las manos, a usar el cubreboca o la mascarilla, a mantener el distanciamiento social. Tenemos que generar conciencia hoy más que nunca, amigos. Y ese estado que se determina ya en próximos días, pues no puede continuar porque hay un cambio de gobierno y el nuevo presidente pues tendrá que dar las nuevas medidas. Muchas personas piensan que no, ya llega hasta este día 20 o tendrá que durar y ya podemos volver a salir, podemos hacer fiestas y todo, cuando realmente el proceso pues dependerá mucho de lo que nosotros hagamos y de lo que el nuevo gobierno entrante disponga, que esperemos en lo personal continuemos un poco más así porque está dando buenos resultados, aunque la economía se está golpeando un poco.
Así es, definitivamente creo que es muy importante, chicos, que seamos responsables. Muchas veces nosotros necesitamos que las autoridades nos estén diciendo quédate, no salgas, haz esto, que nos dejen guardaditos en la casa, pero depende ya de cada uno de nosotros y de lo conscientes que seamos ante esta enfermedad. Y les cuento que en la provincia del Oro se han detectado 8 variantes nuevas, así que a continuación nosotros vamos a conocer de cuáles se trata. Veamos. 2 casos de la nueva variante brasileña y británica se detectaron en la provincia de El Oro. En el primero se trata de una paciente oriunda del cantón Santa Rosa a quien se le habría sustraído muestras y luego de ser enviada al laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito se dieron los resultados. En la cual nos vino la confirmación de ciertos nuevos virus aquí en la provincia, que es la brasileña y la británica. Inmediatamente se reportaron los casos al Ministerio de Salud Pública, quien se encargará de adoptar medidas como la búsqueda y aislamiento de personas que tuvieron contacto con la paciente. Asimismo, en el hospital del IE se adoptaron medidas de contingencia. Que todos los pacientes que ingresen a hospitalización en cualquier área se hagan su hisopado, tengan o no tengan síntomas respiratorios. Otro dato que llama la atención a los profesionales es el incremento de contagios de pacientes que fluctúan entre los 20 a 39 años, jóvenes que al parecer su sistema inmunológico no resistió los embates de la nueva cepa. Por lo tanto, el hecho de ser joven no garantiza que la persona no pueda padecer neumonía grave por COVID. Según las autoridades hospitalarias, estas nuevas variantes actúan más rápido que las anteriores. Esto preocupa ya que la capacidad de la Casa de Salud está al 100% y lo que se busca es que la ciudadanía haga conciencia y continúe con las medidas de protección. Con la variante, sin la variante nosotros deberíamos tomar las medidas. Deberíamos, más ahora que ya la tenemos confirmada, ¿no? Las medidas son las mismas. Distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarnos las manos, evitar los sitios con aglomeraciones. Las cifras revelan que la mayoría de los pacientes contagiados padecen de hipertensión, sobrepeso, además de otras patologías que complican su cuadro clínico, aunque las estadísticas de mortalidad se mantienen en relación a otros meses, informó Richard Ceballos. Doctor al día, recibimos a la doctora Jacqueline Rodríguez. Ella es especialista en emergencias, es parte del staff del Hospital General del Sur. Bienvenida, doctora, gracias por su presencia aquí. Conversábamos de algunos temas tras cámaras. Veíamos una nota de los pulmones. Antes de dar esta primera interrogante a nuestra especialista, por favor, escríbanos a redes sociales. Cualquier pregunta que ustedes tengan, la doctora estará junto a nosotros durante todo el programa, hasta las 11 de la mañana, para responder estas inquietudes. Doctora, veíamos el daño que se causa a los pulmones. Muchos pacientes han sido atendidos en casa y han recibido tratamientos en casa. ¿Cómo saber si es que uno tiene un familiar con prueba positiva en casa, si es oportuno buscar ayuda en el hospital o si es necesario recibir atención en casa? Bienvenida. Buenos días, primero que todo muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, es importante saber que la mayoría de pacientes, un 85% de pacientes van a ser sintomáticos leves, por lo tanto estos pacientes pueden ser tratados en la casa. ¿Cuándo debemos buscar la atención médica? Bueno, la atención médica se debe buscar cuando la fiebre, las sintomatologías empeoran y estos no pueden ser controlados con medidas básicas, que son las que se han dado comúnmente. Primero que todo, saber que no debemos automedicarnos, sino esto debe ser dado por un médico. Entonces, el momento que estos síntomas empiezan a empeorar, se mantienen, aparece dificultad respiratoria, dolor en el pecho, notan que están respirando más rápido, pues esos son síntomas de que deben acudir al hospital. Además, es importante saber que si tenemos en la casa un saturador, esa saturación de oxígeno debe ser sobre 90. El momento en que esta empiece a disminuir de 90 quiere decir que probablemente ya requiera oxígeno y esto debe darse solo en unidades hospitalarias, no en domicilio. Doctor,
Doctora, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted menciona de la saturación no debe bajar de 90, a cualquier edad no debe bajar de 90, porque normalmente se dice que en personas mayores tal vez es diferente, en personas, no sé, de 40 años, 30 años es diferente y en jóvenes es diferente. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos saber de acuerdo a la edad de cada uno de los pacientes? Bueno, es importante saber que esto, lo normal, lo que se debe considerar es que debe ser de 90, para todos los pacientes debe ser de 90. Hay pacientes en especial que, por ejemplo, tienen enfermedades pulmonares crónicas que usan oxígeno en domicilio, donde esto puede variar, y puede variar en 88 hasta 86 como máximo. Pero la verdad es que no podemos decirles sobre esta edad tiene que ser 88, porque no es un valor que sea específico. Okay. En unas personas 88 puede significar ya una variación importante. Entonces es preferible que cuando baje de 90 acudamos a donde el médico para que hagan los exámenes pertinentes y se haga una valoración. Si es que él considera que puede seguir tratamiento en domicilio, pues se lo hará así. Si no, pues seguirá tratamiento intrahospitalario. Doctora, qué gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Si ustedes tienen alguna consulta, escríbanos a través de las redes sociales, pues para que podamos transmitirlas de acá, porque claro, tenemos muchas dudas con respecto al tema COVID, porque después de un año se ha investigado bastante, ha avanzado las investigaciones, pero aún hay mucho por descubrir. El tema de las personas que ya pasaron por el tema de COVID y quedaron con secuelas, vuelven a su vida normal, ¿podrían hacer sus cosas normalmente? Digamos que es una persona que entrenaba, hacía ejercicio o algo, ¿o cómo debería ser la vida paulatinamente a una normalidad después de haber tenido COVID? Porque nos quedamos con secuelas que pueden durar 2, 3, 4, 5, 6 meses y quizás eso nos da miedo de volver a hacer ejercicio, de volver a hacer cosas que hacíamos antes. ¿Cómo tiene que ser ese regreso después de un COVID? Bueno, dependería mucho de cuál fue su situación, ¿no? La afectación, si tuvo afectación pulmonar o no, si fue la sintomatología fue leve o no. De esto dependería mucho. Si tuvo afectación pulmonar, o sea, si tuvo una neumonía, va a afectar su parte respiratoria y su capacidad respiratoria. Por lo tanto, volver a hacer ejercicio pues tendrá que ser de forma paulatina y progresiva, dependiendo de si su capacidad pulmonar así lo da, ¿no? Y otra cosa, si tuvieron COVID severo y una afectación pulmonar severa, pues tendrá que hacerse rehabilitación. Y es muy importante la rehabilitación respiratoria. ¿Por qué? Porque pues los pulmones se afectaron, quedan afectados. Entonces la rehabilitación lo que les va a ayudar es que esta normalidad a donde van a regresar pues sea lo mejor posible y progresiva, que es lo importante, porque si regresamos con una afectación pulmonar probablemente no va a tolerar. Entonces lo importante es hacer un seguimiento adecuado y ver qué afectación tuvo. Eso es lo importante. Les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para cada una de sus preguntas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, ustedes pueden escribir en nuestras redes sociales. La doctora se va a quedar junto a nosotros. Así es, y nosotros continuamos con más de Doctora al Día. Ya tenemos algunas preguntas en redes sociales y vamos a comentarle a la doctora para que ella pueda responder a cada uno de ustedes. Buenos días. ¿Qué tiempo tengo que esperar para vacunarme después de que me dio COVID? Bueno, al momento están estudiando la posibilidad de que con una sola dosis de la vacuna ya genere la inmunidad de la enfermedad. Entonces la inmunidad que se busca con la vacunación, pero de todas maneras se debe esperar por lo menos 14 días después para poder ser vacunada. Perfecto, continuamos con más preguntas y esta viene de Adri5199, dice: buenos días, primero que nada felicitarles por su excelente programa, muchísimas gracias. A mi abuelita le dio COVID en julio, le dio neumonía, estaba mal, pero logró superar y ya le vacunaron contra el COVID, pero le subió la presión arterial a 180 y ya va más de 15 días con la presión alta. ¿Qué recomienda usted? Bueno, lo que yo le recomiendo es que debe acudir a un médico, debe hacerse un diagnóstico y debe hacerse un estudio adecuado de la enfermedad, porque probablemente ya necesite medicación para control de la presión arterial. No podemos tratarla en domicilio, sino debe ser valorada por un médico para un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado de la enfermedad. Perfecto, continuemos con más. Erika CC93 nos dice: hola, saboreando la mañana, tuve COVID y me hice una radiografía y salió que tenía un poco de inflamación. ¿Eso tendría un retroceso o sería más vulnerable para volver a contagiarme? Mi neumonía fue leve. Bueno, lo que se busca, ¿no? Lo que tiene la enfermedad, le puede haber dado una neumonía leve, moderada o severa, y se busca que
se haya curado, o sea, se espera que se haya curado, perdón. No debería tener más complicaciones. Se debería mantener todas las medidas de precaución. Mientras tenga todas las medidas de precaución, ella no debería tener más complicaciones y se va a curar progresivamente. Perfecto, más preguntas, gracias. Sigan escribiéndonos, la doctora se va a quedar junto a nosotros todo el programa para que podamos resolver todas las dudas. Y esta viene de Lema Juliana. Hola, saboreando la mañana. ¿Por qué una persona con COVID, después de que se curó, queda con secuelas, como que le ronca el pecho? ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? Bueno, todas las personas, bueno, no todas las personas pueden presentar secuelas. Estas secuelas no podemos determinar cuánto tiempo le va a durar. Algunas de estas secuelas pueden ser malestar general, dolor de cabeza, tos, dolor del pecho, dolor de las articulaciones, pero estas van a ir mejorando progresivamente. Como les digo, no hay un tiempo en que podamos decirles en 2 meses van a curarse porque todavía no hay una determinación. Pero esto va a ir progresivamente curándose. Si es que tiene una importancia severa, o sea, si le duele mucho, si tiene sintomatología severa, deberá acudir al médico para ser valorada y verificar si esto se trata de una secuela o se trata de algo más. Así nosotros podríamos tratar y darle el mejor tratamiento que ella necesite, ¿no? Muy bien, aquí Franmi Reyes dice: hola, saboreando la mañana. En enero mi pareja y yo tuvimos pérdida de olfato y gusto por una semana. Solo a mí me dio fiebre y dolor de cabeza por un día. ¿Pudo ser COVID o puede ser otra enfermedad? Bueno, ahorita podemos decir que todo es COVID, con sintomatología respiratoria, fiebre, porque la mayoría de personas tenemos y el contagio es alto, el nivel de contagio es alto. Por lo tanto, eso se podría determinar con la realización de una prueba de anticuerpos para ver si tiene uno de los anticuerpos que nos indica que él ya tuvo la enfermedad. Es la única forma que vamos a saber si él tuvo o no la enfermedad. Ahí solamente quiero acotar una cosa que es súper importante. Si nosotros llegamos a tener esta clase de síntomas y si tenemos una pérdida de olfato y gusto, lo más posible, como dice la doctora, es que sí sea COVID, y por supuesto es quedarse guardaditos en casa, porque por supuesto sabemos que si salimos podemos contagiar a mucha gente. Yo me hice PCR teniendo COVID y me salió negativo, así que es importante quedarse en casa para no contagiar al resto. Así que seguimos llamando a todas las personas que están viendo en la foto de Saboreando la Mañana en Instagram, donde está la doctora, para que sigan escribiendo pues todas las inquietudes que ustedes tengan, y nosotros gustosos se las transmitimos a la doctora para que todos conozcamos un poquito más acerca de las secuelas que podemos tener o acerca del COVID. Nosotros continuamos con más preguntas. Gracias por escribirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la pregunta de Estelita7244 y dice: buen día, en este momento tengo COVID. Desde que estuve en contacto con personas infectadas han pasado 10 días y hasta ahora saturo 94. Pero hoy me siento débil y siento como que me va a dar fiebre. Mi pregunta es que si aún estoy en riesgo de empeorar. Bueno, es importante saber que la enfermedad aproximadamente entre 8 y 14 días después de haberse contagiado puede desarrollarse una respuesta inflamatoria en el organismo, y esto puede desarrollar sintomatologías un poquito más severas. Ya hay que tener cuidado ahorita que comienza a tomarse la temperatura, ver la saturación, tomar bastantes líquidos y cuidarse, ¿no? Tomar la medicación que sea indicada por el médico. Y claro, la vigilancia, vigilar si es que empieza con dificultad respiratoria, dolor del pecho, fiebre más alta, y pues si en esos casos presenta esta sintomatología debería acudir mejor al médico. Puede todavía complicarse porque está dentro del tiempo en que puede producirse una respuesta inflamatoria un poco más severa. Esta pregunta también está muy interesante y nos cuenta Jime.redrovan y dice: tuve COVID, ¿cuánto dura la etapa de contagio? ¿En cuánto debo esperar para ver a mi familia? Bueno, tenemos que saber que el COVID puede contagiarse 10 días posterior, ¿no?, al desarrollo de la enfermedad, del inicio de los síntomas, hasta 14 días. Entonces ella tiene que esperar para tener mejor contacto con su familia, y después de eso siempre tener todavía las medidas de bioseguridad, todavía el uso de mascarilla, porque cada persona es diferente y pues los síntomas se van desarrollando diferente en cada persona. Doctora, creo que esta no hemos leído todavía, yo recién me uno a esta parte. Peña Ibet nos dice: ¿es normal tener flema y molestias en la garganta después del alta del COVID?
¿Tengo que hacer algo como acudir al médico? Bueno, si la sintomatología se vuelve un poco más severa, más molestosa, debería acudir donde un médico a una consulta, no a un área de emergencia, sino una consulta que la valoren para ver si es que es por la enfermedad que tuvo o es algo nuevo que se está presentando. Pero tenemos que recordar que pueden existir secuelas de la enfermedad y esto puede ser todavía durarle algún tiempo, ¿no? Entonces depende de la severidad y de cómo se sienta, debería acudir a una consulta para que la valoren. Vilmi Caicedo dice, buenos días, mi papacito tuvo COVID hace 3 meses y le llevaron a la vacuna, pero no quisieron ponerle porque según el Ministerio de Salud hay que esperar 6 meses. ¿Debe exigir que se la pongan? Bueno, dependería mucho de la enfermedad, de las enfermedades que tenga la persona, qué riesgo tiene la persona, pero la verdad es que todos deberían ser vacunados. Qué bueno eso. Puyejo 18 dice, ¿qué pasa con un paciente que tuvo COVID y tiene otras patologías como insuficiencia renal o trasplante de hígado? Bueno, eso depende de qué afectación tuvo. Recordemos que la afectación puede ser a diferentes órganos, entre estos el pulmón. ¿Qué afectación pulmonar tuvo? ¿Cuál fue la severidad de su enfermedad? Entonces dependería de eso, porque si fue leve, pues no habrá ninguna patología posterior, ningún problema, ¿no? Ya le vamos a hacer esa pregunta también, pero antes tengo una buenaza, porque dice, nos preguntan esto, doctora, dice, ¿una persona que tiene diabetes puede vacunarse normalmente? Y así mismo una persona que toma antidepresivos, ¿hay alguna restricción? Y en el caso de la diabetes me uno también a una inquietud personal. ¿Existe una vacuna quizá que se recomiende para pacientes con diabetes o todas las vacunas sirven por igual a todos los casos? Bueno, es muy buena pregunta. Todas las vacunas sirven, todas las vacunas están aprobadas y estas todas las vacunas son seguras y eficaces, ¿no? Eso es importante. Y sí, una persona con diabetes está dentro de las personas que están ahorita siendo vacunadas por los factores de riesgo que tienen, ¿no? Por la enfermedad. Aquí tenemos otra pregunta de Baipiti que dice, quisiera saber qué pasa con los deportistas que creen que no les va a pasar nada. Bueno, eso debemos saber que nadie está exento de la enfermedad, nadie está libre de contagiarse, por eso es que se insiste tanto en las medidas de seguridad, así sean deportistas, así sean sanos, ¿no? Tenemos que saber que todos tenemos la posibilidad de contagiarnos y no vamos a saber cómo nos va a dar la enfermedad a nosotros. O sea, puede ser leve, puede ser severa y lo más grave podría ser contagiar a los nuestros, ¿no? Contagiar a nuestros abuelos, a nuestros familiares y entonces ese es el riesgo, ¿no? Debemos tener todos cuidado. Perfecto, en breve continuamos con más de estas preguntas que son muy importantes. Vamos a marcar una pausa en este momento. Si gusta puede seguir escribiendo a través de las redes sociales con preguntas. Vaya teniendo en cuenta las que ya se van contestando y preguntas que pueden ser muy útiles para todos nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Gordito, estamos de regreso. Seguimos con mucho más. Estamos de regreso después de la cadena nacional dispuesta por el gobierno nacional. Tenemos otra pregunta también que dice, por favor, doctora, me dio COVID, se hizo un TAC de tórax, salía con manchas en ese momento, le dolía fuerte la espalda, gracias a Dios pasó, pero después de 2 meses, creo, le dio una gripe con tos, les dolía muy fuerte la espalda. ¿Esa podría ser una secuela posterior al COVID? Bueno, tenemos que saber que primero podemos volver a contagiarnos. Todavía no se conoce con exactitud el comportamiento de por qué hay personas que se vuelven a contagiar. Pero hay personas que posterior al primer contagio, si no generaron la cantidad de anticuerpos adecuada, pueden volverse a contagiar, eso es primero. Pero eso lo vamos a saber, obviamente, teniendo en ese momento una prueba que sea positiva para la enfermedad. Y si no, pues tendremos que ver y hacerse examinar para determinar si es otra enfermedad, si es una complicación o es una secuela. Esta pregunta viene por parte de Carlatra 18 y dice, buenos días, si alguna persona del núcleo familiar tuvo COVID, lo superó y empieza a salir con menos cuidado que antes, ¿puede ser un vínculo para el virus que pueda contagiar a los demás de las personas en la casa? Digamos, él ya no puede contagiarse, pero puede tener la enfermedad en sí y contagiar a las demás.
Bueno, después del tiempo de infección, la persona ya no es contagiosa, o sea, llega un punto en donde ya no es contagiosa. Pero no es, no debemos olvidarnos que a pesar de que nos contagiemos, debemos seguir utilizando todas las medidas de precaución. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos si la persona generó anticuerpos y si puede volver a contagiarse en algún momento. Entonces, siempre tenemos que tener todos los cuidados necesarios. Aquí tenemos la pregunta de Pauli Eli 50 y dice: buenos días, me encanta su programa. Una consulta a la doctora. Mi esposo tuvo COVID severo hace 11 meses, ya que estuvo en UCI casi 20 días en el Hospital del Sur y pudo vencer a la enfermedad, pero estando ahí le atacó el corazón porque me dijeron que tuvo una miocardiopatía séptica. Mi pregunta es que si pudo haberle quedado algún problema en el corazón, ya que por varias ocasiones tiene un dolor en el brazo izquierdo y se empieza a hormiguear las manos. Muchas gracias. Bueno, tenemos que saber que la enfermedad por COVID puede causar algunas complicaciones y estas pueden ser a largo plazo. Sí puede haber una afectación cardíaca. Esta afectación cardíaca puede quedar como patología crónica posterior, y si le dio una enfermedad cardíaca de origen séptico durante su hospitalización, pues tendría que realizarse seguimiento. Entonces probablemente necesite realizarse estudios para así determinar si él va a tener una patología crónica o no. Aquí hay una muy buena pregunta, no sé, mi gordito, si usted la puede leer. Buenos días, dice: a mi madre le pusieron la primera dosis de la vacuna y días después perdió el olfato, el gusto. El lunes pasado le realizamos la prueba COVID y salió positivo. Yo por precaución me realicé la prueba y salí negativo, pero mi mamá convive conmigo y mi familia. ¿Podemos ponerle la segunda dosis que tenía cita para el 19 de mayo, doctora? Bueno, tenemos que esperar, ¿no? Primero, saber que si una persona se contagia dentro del núcleo familiar y no tomamos todas las medidas necesarias, probablemente podamos contraer la enfermedad y tenerla de manera asintomática. Ahora, si es que la familia no la contrae porque se tuvieron todas las medidas de aislamiento necesarias, pues en buena hora, ¿no? Debemos esperar por lo menos hasta 90 días sea considerado adecuado para la colocación. La persona tiene que estar completamente recuperada para poderse colocar la vacuna.